iniciar una nueva temporada, unas 5 competiciones europeas para el Valencia. Hagamos un ejercicio de memoria para recordar y tratar de entender cómo fue que aquel equipo competitivo y en pleno crecimiento fue reducido a pedazos, cómo fue perdiendo el camino y la identidad. Está claro que este recuento debe empezar necesariamente con la destitución de Marcelino, con tan solo 3 jornadas de liga disputadas y con el primer juego de la Champions a la vuelta de la esquina. Pero no podemos decir que no estuviésemos avisados, no podemos decir que no se podía sospechar que algo así podía pasar, porque si retrocedemos un poco atrás, podemos recordar de manera muy breve el caso Prandelli, por ejemplo. El técnico acabó abandonando el equipo en su momento, perdiendo dinero en el proceso. ¿Y por qué? Pues porque se cansó de que le mintieran con el tema de los fichajes. Si bien es cierto que el desempeño del equipo hasta ese momento estuvo por debajo de lo esperado, al italiano le dijeron cosas, mejor dicho, le dijeron que sí y luego que no. En su despedida, Prandelli dijo que se iba por respeto a la afición, algo que en su momento a mí particularmente me costó mucho entender y claro, ahora tiene mucho sentido. Marcelino de hecho llegó la temporada siguiente y su camino desde entonces fue bastante positivo, por más que Meriton se empeñe en querer borrarlo. Son hechos que todos conocen. Por ejemplo, en sus 2 temporadas el asturiano alcanzó 2 clasificaciones para la Champions y una Copa de Rey para coronar el centenario. Y todo eso con un equipo consolidado, con margen de mejora y quizás más importante aún, un equipo estable. Lo preocupante entonces no es que lo destituyeran por razones deportivas, porque evidentemente no era así, sino que da la sensación de que es destituido por el ego herido de Peter Lim, quien al parecer no pudo soportar o dejar pasar las críticas, dirían unos, y respuestas directas también dirían otros, que manifestara el asturiano cuando se le preguntaba por fichajes o por la que en su momento sonó bastante la posible salida de Rodrigo. Sea como sea, se mutila el equipo y se trae a un entrenador sin experiencia y lo que terminó pasando o la sensación que queda luego de verlo en retrospectiva fue que el bloque se mantuvo más que por el trabajo de Celades, por la inercia que traían con el mismo Marcelino, porque un bloque no se rompe tan rápido, porque a los jugadores con toda seguridad les motivaba disputar esa Champions en ese grupo tan cerrado que tenían, que les había tocado. Por esos días comienza también a destacar la figura del ya ex valencianista Ferran Torres, un éxito que se le quiere atribuir a Celades cuando en realidad el joven valencianista era el único extremo disponible en su momento al estar Guedes y Cheryshev lesionados, lo que por cierto nos lleva a otro punto importante de la pasada temporada. Al poco tiempo de la destitución de Marcelino, Longoria le sigue y finalmente Matteo Alemani, a quien habían dejado sin poder para ejercer su cargo, pacta su salida. Pero la cosa no quedaba ahí, porque la revolución en forma de limpia ya había empezado, de hecho, en ese momento y se extendía al cuerpo médico. Con un nuevo cuerpo médico se reportan algunas, llamémoslas, particularidades en este caso. Una de ellas fue, por ejemplo, un enfrentamiento, digamos, bastante tenso entre el nuevo personal médico y Coquelin. Y la otra, un posible mal diagnóstico sobre una lesión que tenía Gonzalo Guedes que alargó en exceso su regreso a las canchas. Otro punto clave para entender el derrumbe del Valencia. Decíamos que la inercia se mantuvo con Celades y es cierto. Recordemos que el equipo contra todo pronóstico logró clasificarse de primero en su grupo de Champions, dejando por fuera, por ejemplo, el Ajax. Sin embargo, no podemos, aunque quisiéramos, olvidar cómo terminó todo ante el Atalanta, que dejó en evidencia las carencias del equipo con un par de goleadas exageradas, pero merecidas, eso sí, que sirven bastante bien como muestra de lo que es un proyecto serio y lo que no. En la Liga el Valencia terminó con unos números que explican muy bien el por qué se quedaron sin competición europea alguna, porque no puedes aspirar a jugar ningún torneo adicional si terminas con una diferencia de goles negativa de -7. Pero es que no es solo eso, sino que el Valencia de Celades fue un equipo que encajaba y mucho, a diferencia de su etapa anterior. La primera goleada llegó muy pronto, llegó en el debut, de hecho, del entrenador ante el Barcelona con un 5-2, que más allá de que el resultado no sea tan grande, la diferencia entre un equipo y otro fue bastante notable. No obstante, la seguidilla sonrojante y preocupante de goleadas llegó realmente en enero, a partir especialmente de la Supercopa. Si bien la derrota frente al Real Madrid en ese momento no fue una goleada, perdieron 1-3 ante el equipo merengue, bien pudo ser una goleada de escándalo, porque el Valencia no pareció competir mientras que los de Zidane pues lo superaron con total claridad.
Después de eso, pues llegaban varias goleadas, como la recibida en Mallorca de 4-1, en Getafe de 3-0, o la llamada bomba biológica que mencionamos frente al Atalanta de 4-1, y la verdad es que podríamos seguir, pero creo que ya se entiende el punto. Con esa fragilidad era y fue imposible. Con el parón por el coronavirus, las aguas se calmaron un poco porque evidentemente la atención estaba en la pandemia, pero cuando se pudo jugar de nuevo, el Valencia, ni corto ni perezoso, siguió en las andanzas hasta desaprovechar todas las oportunidades que esta apretada y muy competida liga les daba para meterse al menos en Europa League. Si a todo eso le sumamos la lesión de Garay y un reemplazo que nunca llegó, además del mismo trato hacia el argentino, a quien le dijeron que lo renovarían y luego ya que no lo harían, la llegada y la salida de César Sánchez, según se dijo para reemplazar a Alemany, pero sin que se le presentara en público alguna vez. Ah, y claro, está el pequeño gran detalle de Anil Murti por allá en octubre del año pasado, mandando a callar a Mestalla en un partido que el equipo terminó ganando frente al Alavés. Todo esto desencadenó fricciones en el vestuario, entre los jugadores y entre los jugadores y los directivos o los entrenadores. La propiedad se encargó de dinamitar los cimientos y ahora además han anunciado una lista de jugadores transferibles entre los que destacan Parejo, Coquelin, Silsen y Rodrigo, pero en la que salvo pocas excepciones están casi todos. Y la limpia no termina ahí, pues en los últimos días parte del cuerpo médico que quedaba de la era Marcelino se ha desvinculado del equipo, casi todos han sido despedidos. Lo mismo que con Paco Camarasa, ahora exdelegado del club, hombre de toda la vida del Valencia, exjugador y campeón, despedido por bajo desempeño, aunque él mismo ha manifestado que debe haber sido por su relación con el técnico asturiano, lo que confirmaría o fortalecería esa teoría de una especie de operación borrador con todo lo relacionado con Marcelino. Con todo esto es muy difícil ser optimista con el futuro de un equipo que tiene esa directiva, que sigue sin dar muestras de saber de qué se trata eso de la dirección de un club de fútbol, tampoco del sentimiento ni del fundamental detalle del respeto a la afición. Sin embargo, las posibilidades de mejora son muchas, básicamente porque el equipo lo hizo francamente mal, sobre todo al final de la temporada. Ese será el reto mayúsculo de Javi Gracia, cuya primera incógnita a despejar será saber cuál será la plantilla con la que afrontará ese reto. Lo empezará a saber a partir de este lunes 10 de agosto, cuando arranque la pretemporada de este Valencia en plena reconstrucción. Un pequeño resumen de lo que fue la temporada de Valencia, pero a grosso modo esto dibuja lo que fue el panorama pues, de la temporada anterior y con todas las expectativas para esta nueva temporada. Para más información de fútbol español, no dudes en seguirnos.